Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos a mi canal. Y estamos una vez más en este curso de predicación expositiva. Estamos todavía en este primer paso que consiste en estudiar la Biblia. La semana anterior hablamos de algunos principios para estudiar la Biblia. Hablamos de figuras literarias, del lenguaje figurado. Hoy específicamente vamos a hablar acerca de lo que es un género literario y cuáles son los géneros literarios que nosotros encontramos en la Biblia. Antes de continuar, les invito a suscribirse al canal. Solo denle clic donde dice suscribirse, denle clic en la campanita también para que reciban notificaciones cuando hay un video nuevo, especialmente si les interesa seguir esta serie de videos, este curso de predicación expositiva, este curso que se está dictando aquí en el YouTube y también en mi página web que es todoteos.com, en donde ustedes pueden obtener un certificado si siguen todas las lecciones del curso, si comentan en todas las lecciones del curso, si se suscriben a la página web. También al final recibirán el ebook, el librito de la predicación expositiva que se llama Del texto al mensaje. Ese libro les llegará gratuitamente si siguen todo este curso de predicación expositiva. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los géneros literarios. En nuestro día a día, nosotros sabemos que no es lo mismo cuando leemos una poesía, cuando leemos el diario, cuando leemos las noticias, cuando leemos una novela, cuando leemos un libro de historia o cuando leemos un tratado filosófico. Sabemos que no es lo mismo, sabemos que cada uno de estos géneros literarios nosotros aplicamos diferentes formas de entender, diferentes métodos de interpretación, aunque no sepamos de interpretación, pero inconscientemente lo hacemos. Entendemos de manera diferente lo que es la poesía, lo que es la historia, lo que son las noticias. Aplicamos métodos diferentes para entender. Lo mismo sucede en la Biblia. El problema es que a veces no tomamos en cuenta esto y queremos entender todos los textos de la Biblia de la misma forma. Eso es un problema, por eso tenemos que comprender que en la Biblia existen diferentes géneros literarios. Vamos a hablar un poquito de estos géneros literarios. El primero que quiero mencionar son los libros históricos. Como su nombre lo indica, estos son textos, son libros que nos cuentan historias. Nos cuentan especialmente la historia del pueblo de Dios en la Biblia. Ahora, no podemos leer la historia narrada en la Biblia de la misma forma que leemos cualquier otro texto de historia, porque sabemos que la historia narrada en la Biblia tiene un propósito especial, que es comunicarnos la revelación de Dios por medio de la historia, cómo si Dios se ha ido revelando por medio de la historia a su pueblo. Y algo muy importante, un consejo muy importante es que debemos tener en cuenta el propósito de estos libros de historia, que son a veces traernos un mensaje espiritual, un ejemplo de lo que tenemos que hacer, un ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Porque es un error muy común muchas veces tratar de desprender doctrina de libros de historia, y esto es muy complicado porque no necesariamente el propósito de la historia es enseñarnos una doctrina, más bien muchas veces tiene otros propósitos, incluso a veces nos enseña cosas de que no tenemos que hacer. Quiero leer un texto que está en Primera de Corintios, en el capítulo 10, los versículos desde el 6 hasta el 9. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, y por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Es decir, aquí Pablo nos está mostrando el propósito de algunos de estos textos de historia, de cómo dice todo esto se escribió para que nos sirva de ejemplo. Bien, eso con respecto a los libros de historia. Otro género literario importante en la Biblia es la poesía. El Antiguo Testamento especialmente está lleno de mucha poesía.
digamos el libro de los Salmos, digamos Proverbios, de Eclesiastés, incluso el libro de Job, está lleno de mucha poesía. Y como esto mencionábamos la clase anterior, es especialmente la poesía en donde tenemos que encontrar gran cantidad de figuras literarias como metáforas, símiles, hipérboles, todo eso pueden revisar en el video que les voy a dejar aquí en una tarjetita. Eso con respecto a la poesía, tenemos que entender bajo estas figuras literarias. Un género literario muy importante que encontramos en la Biblia es la profecía. Y esto es muy importante porque por mucho tiempo la profecía ha sido uno de los géneros literarios que más incorrectamente se ha entendido y se ha interpretado durante la historia del cristianismo. Entonces, vamos a examinar algunas herramientas que nos ayuden para poder interpretar la profecía. Primero vamos a hablar acerca de quién es un profeta. Primero debemos entender que la profecía es la revelación de la voluntad de Dios sobre algún asunto específico. Ojo aquí, quiero mencionar que la profecía no necesariamente es algo predictivo, como que siempre se está viendo al futuro. No necesariamente. Profecía es simplemente traer un mensaje de parte de Dios para un asunto específico en la historia de su pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 7:1 se dice que Aarón es profeta de Moisés. Y la palabra en hebreo es la palabra Naví, que sencillamente significa uno que habla en lugar de otro. Entonces, un profeta de Dios es simplemente alguien que habla en lugar de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, sí, en el idioma griego se dio la palabra profeta, que etimológicamente sí tiene este prefijo pro, que significa ver antes, pero es que no podemos negar que mucho del ministerio del profeta es, sí, ver antes, pero también ser sensible a las cosas que van a suceder. Pero si analizamos en conjunto todo lo que han hecho los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la mayor parte no tiene que ver con asuntos predictivos, sino más bien con mensajes de parte de Dios para un momento específico. Ese es el ministerio del profeta. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 3, el apóstol Pablo dice: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Pablo nos está diciendo que el papel del profeta es edificar, animar y consolar al pueblo de Dios. Y esto no necesariamente tiene que ver con hablar en futuro. El profeta puede hablar en pasado, puede hablar en presente y puede hablar también en futuro. Muchas veces el profeta habla en pasado en un sentido interpretativo, interpretando las cosas que han sucedido. Puede hablar en presente en un sentido consejero, aconsejando al pueblo, aconsejando a las personas. Y también puede hablar en un sentido predictivo hacia el futuro, enseñando las cosas que pueden venir. Todo eso es parte del ministerio del profeta. Ahora, es muy importante también para entender la profecía analizar las circunstancias históricas. Como se ha hablado en todos los géneros literarios de la Biblia, es de especial importancia tener en cuenta las circunstancias históricas en las que fueron escritos los libros. ¿Para quién fue escrito? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Para después de responder esas preguntas podamos hacer el salto hermenéutico y tratar de entender hoy qué quiere decir para nosotros. Eso es muy importante con respecto a la profecía. Quiero dar solamente algunas recomendaciones sobre la interpretación de la profecía. Recuerden que todo este material que estoy reproduciendo aquí en el video está también en texto en las lecciones en la página web todoteos.com, y hay muchas cosas más, otros recursos que pueden ayudarles a complementar lo que aquí estamos hablando. Entonces revisen estas lecciones también en la página web todoteos.com. Vamos a hablar de algunas recomendaciones para interpretar la profecía. Quiero dar 6 recomendaciones. Primero,
Antes de interpretar una profecía del Antiguo Testamento, esperemos su confirmación en el Nuevo Testamento para saber correctamente a qué se refería. Muchas veces interpretamos profecías del Antiguo Testamento, pero no vemos si en el Nuevo Testamento ya hay una confirmación, una interpretación de esa profecía. Entonces, primero busquemos en el Nuevo Testamento si es que ya existe alguna interpretación de esa profecía. Segundo, algo muy importante, la motivación final de toda profecía es dar testimonio de Cristo. Toda profecía de alguna forma apunta a Jesús. Él es el centro de todo lo que hablaron los profetas. Tercero, cualquier interpretación de las profecías dada por las Escrituras es de más valor que alguna interpretación de origen humano. Muchas veces la Biblia se interpreta a sí misma. Muchas veces en la Biblia misma encontramos interpretaciones de las mismas profecías. Entonces, esas interpretaciones que la Biblia misma nos da es de más valor que cualquier interpretación que quieran dar los seres humanos. Cuarto, debemos observar que muchas profecías tienen más de un cumplimiento. Estos pueden ser cumplimientos contextuales o cumplimientos remotos, es decir, hay profecías que se cumplieron en algún momento en el pasado, sin embargo, todavía están por cumplirse en algún momento en el futuro. Eso tiene que ver con muchas cosas sobre Jesús, por ejemplo. Muchas veces los profetas del Antiguo Testamento hablaron del ministerio de Jesús, del Mesías o del día del Señor como un solo evento donde vendrá el Mesías a salvar a su pueblo, pero vendrá también a juzgar con toda su gloria y todo su poder. Hoy nosotros sabemos que de alguna forma ya tuvo una parte, un cumplimiento con el ministerio de Jesús, que vino a salvarnos de nuestros pecados, pero todavía falta un cumplimiento en el futuro cuando Jesús regrese como juez para juzgar a la humanidad. 5. Algunos detalles de la misma profecía pueden cumplirse en lapsos de tiempo muy diferentes. Es prácticamente de lo que acabamos de hablar. Y sexto, recordar todas las figuras literarias estudiadas anteriormente. Recordemos que, como vimos la lección anterior, existen muchas figuras literarias que nosotros tenemos que entender, símbolos y lenguaje figurado que vamos a encontrar también en las profecías del Antiguo Testamento. Bien, otro género literario muy importante es la apocalíptica, y esto sé que a muchos les interesa porque es un género literario que ha dado mucho que hablar en nuestro tiempo. ¿Qué es la apocalíptica? Apocalíptica es un género literario que no solamente se usa en la Biblia, sino que es característico de la cultura hebrea, de la cultura judía. Apocalipsis, la palabra apocalipsis significa revelación, es sacar a la luz algo que está escondido o que está oculto. Y una característica muy importante de la apocalíptica es tratar de transmitir un mensaje espiritual, pero que de alguna forma esté escondido para la audiencia en general, pero esté claro para sus lectores directos. Esto es muy interesante, es decir, la apocalíptica trata de comunicar un mensaje, pero que para que la mayoría de la gente, que especialmente que no era del pueblo de Dios, lea eso, no lo comprenda, sino más bien es como una especie de estar codificado para que solamente el pueblo de Dios, solamente sus lectores puedan comprender el mensaje. Por eso es que en Apocalíptica es donde más vamos a encontrar lenguaje figurado, donde más vamos a encontrar simbología y cosas que debemos comprender para tratar de tener claro cuál es el mensaje de los libros de Apocalíptica. Al igual que en la profecía, la apocalíptica no necesariamente está hablando siempre sobre el futuro. Ese es un error también de interpretación, ver el Apocalipsis como un libro que solo me habla del futuro, y esto no es así. Al igual que en la profecía, como habíamos mencionado, la apocalíptica puede hablar del pasado, puede hablar del presente y puede hablar del futuro. Si nosotros leemos el Apocalipsis, vamos a ver que habla en estos tres tiempos: pasado, presente o futuro. A veces hay muchos desacuerdos entre los intérpretes en base a cuánto del Apocalipsis es del futuro, cuánto es del presente, cuánto es del pasado. Ahí hay un poco a veces de conflicto entre los estudiosos. Pero vamos a ver algunas recomendaciones
para la interpretación de la apocalíptica. Lo primero, cuando la literatura apocalíptica no nos dé fechas ni tiempos aproximados, es un gran error presuponerlos. Hay muchas personas que leen estos libros, especialmente Apocalipsis o Daniel, que son los libros que tienen este género literario, y a veces están calculando con calculadora, viendo cuándo van a suceder tales cosas. Pero si los libros mismos no nos dan fechas ni tiempos aproximados, es un gran error de nuestra parte tratar de estar calculando este tipo de cosas. Segundo, un asunto muy importante es el contexto cultural y social en el que se escribe el libro, ya que también algún mensaje tenía que tener para sus lectores contemporáneos. Cuando leemos el Apocalipsis, por ejemplo, tenemos que ver también cuál era el contexto cultural, social que estaba viviendo la iglesia, para saber cuál era también el mensaje para ellos en ese tiempo, y de acuerdo a eso interpretar cuál era el mensaje para nosotros también ahora. Tercero, la literatura apocalíptica se caracteriza por ser un mensaje de esperanza y consolación por medio de un lenguaje oculto para las fuerzas opresoras. En el Apocalipsis especialmente sabemos que las fuerzas que oprimían al pueblo de Dios era el imperio romano. Entonces, lo que hace el Apocalipsis es traer un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios que está siendo oprimido, y ese mensaje estaba oculto para el imperio romano, es decir, un romano que pueda leer este libro por medio de los símbolos y toda esa cosa no va a entender cuál era, no iba a entender en ese tiempo cuál era el mensaje que ese texto quería transmitir. Pero es muy importante saber que son textos de esperanza, porque escucho muchas veces algunos hermanos que dicen: a mí me da miedo leer el Apocalipsis por todo lo que se ve. Pero el propósito mismo es más bien dar esperanza en lugar de temor. Dar temor a las personas que están oprimiendo al pueblo, obviamente. Pero para el pueblo de Dios es más bien un mensaje de esperanza, de que al final el Cordero va a ser el que venza sobre cualquier fuerza maligna. Bien. Cuarto, debemos comprender de manera muy precisa el uso de los símbolos que los autores quisieron darles. Eso, como ya mencioné, es muy importante involucrarnos un poquito en conocer cuáles eran los símbolos, la simbología del pueblo judío. Y quinto, debemos aplicar el mismo método de interpretación en todo el libro, no diferentes métodos en diferentes textos. Esto es muy importante porque se comete un gran error cuando algunas partes del libro de Apocalipsis, por ejemplo, se quiere interpretar literalmente y otras partes se las quiere interpretar simbólicamente. No puede ser así, o todo simbólico o todo literal, porque es un mismo género literario el que maneja todo el libro. Entonces, muchas veces se habla de las fechas, de los años, en sentido literal, pero cuando se habla de una bestia que va a salir del mar con 7 cabezas, con 10 cuernos en cada cabeza, ahí sí se piensa que eso es simbólico. Entonces, ¿cómo nosotros decidimos qué es simbólico y qué es literal? Entonces, el consejo no es interpretarlo de esa manera, sino todo es simbólico, porque todo es parte del mismo género literario. Bien, eso en cuanto a la apocalíptica. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, preguntas, si quieren seguir profundizando en esto, déjenme nomás sus comentarios, sus preguntas y seguiremos tratando este asunto. Tengo otro videito también que hice hace algún tiempo sobre cómo interpretar el Apocalipsis, que les voy a dejar aquí para que puedan consultarlo. Y un último género literario que quiero mencionar en esta lección es los evangelios. Los evangelios sí constituyen un género literario único y exclusivo de la Biblia, no hay en ninguna otra parte. Muchas veces se puede pensar, pero son libros de historia porque nos cuentan la historia de Jesús, pero no necesariamente es así. El propósito de los evangelios no es contarnos la historia de Jesús, porque si no nos hubieran contado toda la vida de Jesús y sabemos que no tenemos toda la vida de Jesús. El propósito de los evangelios es centrarse en las enseñanzas de Jesús, específicamente en el mensaje del evangelio, en las buenas nuevas. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que interpretar estos 4 libritos que tenemos en nuestra Biblia, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, es decir, están enfocados en lo que es el querigma, es decir, la proclamación cristiana, lo que los cristianos enseñamos, creemos y vivimos. Esos son el género literario de los evangelios. Bien, hasta aquí he mencionado algunos géneros literarios que básicamente nos pueden ayudar para entender
la Biblia en general. Estos se pueden subdividir. A veces dentro de cada género literario podemos encontrar otros géneros literarios. Por ejemplo, hay libros de historia que nos están contando una historia y de pronto por ahí alguien dice una poesía. Entonces es un género literario dentro de otro. Pero básicamente con eso ya podemos tener las bases para saber cómo interpretar cada parte de la Biblia. Es un tema que podemos tratarlo mucho, mucho más. Les voy a recomendar algunos libros en la página web para seguir profundizando este tema. Bien, hasta aquí. Déjenme sus dudas, sus comentarios. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden seguirme en las redes sociales. Quería mencionarles que estoy usando mucho lo que es el Instagram, tanto en mi cuenta personal Cibersaulo como la cuenta del Ministerio Todo Teos, que estoy también manejando. Entonces síganme en el Instagram también como Todo Teos. Y visiten la página web que es todoteos.com. Todo lo que era mi blog personal cibersaulo.net, de alguna forma estoy migrando a lo que es la página todoteos.com, que es mi ministerio. Entonces les espero también ahí. Gracias por estar siempre pendientes. Que el Señor les bendiga.